enero de 1995. El corazón de la cordillera del Cóndor, en lo más profundo del valle del Cenepa. Un oficial de inteligencia ecuatoriano, atrincherado en la seguridad de su puesto de observación en las alturas, ajusta el lente de sus binoculares de campaña. El aire es denso, pesado, una sopa verde de humedad y el zumbido incesante de millones de insectos. Su mirada barre la inmensidad impenetrable que se extiende al otro lado de la frontera, el llamado lado peruano. Durante semanas, su ejército ha gozado de una ventaja estratégica que consideran absoluta. Sus carreteras asfaltadas les permiten un flujo constante de hombres y material. El lado peruano, en cambio, es un infierno verde, un océano de árboles, lianas y fangos sin fin. Un laberinto mortal que, están seguros, ha estrangulado la logística peruana. De pronto, algo se mueve. No es el avance coordinado de una unidad de infantería, ni el sigilo de un comando de élite. Son hombres, sí, pero se mueven de forma extraña, dispersos, casi como hormigas obreras. Llevan cascos y uniformes, pero sus herramientas son otras. El oficial frunce el ceño, tratando de enfocar. No son fusiles lo que empuñan con más ahínco, sino machetes que brillan con la luz filtrada del sol. A sus espaldas, otros cargan pesadas máquinas anaranjadas cuyo propósito no logra identificar de inmediato. ¿Son motosierras? El oficial suelta una risa ahogada, llena de desdén. ¿Leñadores? ¿Obreros? Su pluma rasga el papel de su informe, con una caligrafía rápida y segura, actividad enemiga detectada. Unidades de construcción, probablemente para tareas de fortificación básica. Sin valor militar ofensivo. Ignorar. Pero ese oficial, en la arrogante comodidad de su puesto fortificado, estaba a punto de cometer uno de los errores de cálculo más garrafales y costosos de la guerra del Cenepa. Esos hombres no eran simples obreros. Eran los batallones de ingeniería de combate del ejército del Perú. Y en las siguientes semanas, esos supuestos leñadores desarmados no solo abrirían una herida mortal en el corazón de la selva, sino que se enfrentarían a las fuerzas de élite ecuatorianas y les sacarían la mugre, construyendo a pulso la ruta que llevaría a la victoria. Si quieres descubrir cómo un puñado de ingenieros y trocheros se convirtieron en la pesadilla del enemigo y en los héroes anónimos del Cenepa, quédate con nosotros. Esta es la historia de los que construyeron para vencer. Para comprender la magnitud de la hazaña de nuestros ingenieros, primero hay que entender el infierno en el que se encontraban. El Cenepa no era un campo de batalla convencional. Olvídense de Europa. Aquí no había carreteras, no había puentes, no había nada. Cada metro de avance peruano era una batalla no solo contra el enemigo, sino contra la propia selva. Una selva que te devoraba vivo. Lodo hasta la cintura que te chupaba las botas, nubes de mosquitos que te picaban hasta los huesos, víboras venenosas ocultas en la hojarasca y la lluvia, una lluvia eterna y miserable que lo pudría todo. Y aquí radicaba el problema fundamental para el comando peruano. Nuestros valientes soldados que defendían las posiciones en las alturas, como Tiguinza, estaban aislados. Los helicópteros no podían aterrizar sin claros seguros en la selva. Las mulas no podían avanzar sin caminos. Los hombres no podían ser reabastecidos sin una línea logística. El ejército ecuatoriano lo sabía. Su estrategia era sencilla: sentarse en sus posiciones elevadas y esperar a que nuestros hombres, sin comida, sin municiones y enfermos, se rindieran o fueran aniquilados. Creían que la selva era su mejor soldado. Pero entonces, un coronel de ingeniería del ejército peruano, un hombre de pocas palabras y mirada de acero, vio la solución donde otros solo veían un muro verde. En una reunión de comando, bajo un plástico que apenas los cubría de la lluvia, desplegó un mapa y trazó una línea con su dedo a través de la mancha verde que representaba la selva. El enemigo cree que esto es una barrera, dijo, su voz un murmullo grave. Nosotros lo convertiremos en una autopista. No con bulldozers ni con asfalto. Lo haremos con machetes, con motosierras y con los cojones de nuestros ingenieros. La misión fue aprobada. No se reclutaron muchachos de 18 años recién salidos del cuartel. Se convocó a los mejores. Hombres curtidos, muchos de ellos charapas, nacidos y criados en la selva, que sabían leer los secretos de la jungla como un libro abierto. Otros eran de la sierra, hombres fuertes y resistentes, acostumbrados al trabajo duro. Pero todos compartían una cosa: eran profesionales.
Operadores de motosierra que podían tumbar un árbol de 20 metros con la precisión de un cirujano, trocheros que podían abrirse paso por la maleza más espesa con una velocidad increíble, expertos en explosivos que sabían exactamente cuánta carga usar para volar una roca sin derribar media ladera. La edad promedio de estos batallones era mucho mayor que la de la infantería. No eran muchachos. Eran hombres que sabían hacer la chamba. Y aquí viene la parte que el enemigo no pudo anticipar, la que rompió todos sus esquemas. Cada uno de estos ingenieros era también un soldado de infantería completamente entrenado. Cada uno llevaba un fusil FAL, tan familiar para ellos como su machete. Cada mochila, además de gasolina para la sierra y rollos de cable, cargaba caserinas y granadas. Su lema, forjado en el barro y el sudor, lo decía todo: ingeniería, construir para vencer. El CENEPA fue el bautismo de fuego donde el ejército ecuatoriano aprendería esta lección de la manera más brutal. Cuando llegaron los primeros batallones de ingeniería, su misión no era asaltar posiciones enemigas. Era, literalmente, talar la selva bajo las narices del adversario. Imagina la escena. Amanece en el infierno verde. El aire es tan húmedo que puedes masticarlo. Un grupo de 10 ingenieros peruanos se adentra en una zona previamente marcada por los equipos de reconocimiento. El silencio es casi total, roto solo por el canto de aves extrañas y el zumbido de los insectos. El sargento a cargo, un veterano llamado Vargas, un charapa con la piel curtida por 1000 soles y la cara surcada de arrugas prematuras, da la señal. Al instante, el aire se desgarra con el rugido ensordecedor de 5 motosierras Steel que cobran vida. El trabajo era una pesadilla. De día, los hombres operaban sus sierras y machetes bajo el fuego esporádico de francotiradores ecuatorianos. Un zumbido agudo, el chasquido de una bala contra un tronco a centímetros de tu cabeza. Cuando un francotirador lograba abatir a un operador de motosierra, el caos duraba solo un segundo. Hombre caído, gritaba a alguien. Al toque, otro ingeniero, que hasta ese momento estaba dando seguridad con su FAL, soltaba el fusil, tomaba la motosierra aún caliente del compañero herido o muerto, y seguía cortando. No había tiempo para el luto. Cada minuto perdido era un minuto menos de vida para sus causas en la línea del frente. Pucha, este árbol es más duro que la conciencia de un político, gritaba un joven cabo de Apurímac, apodado el Chasqui, mientras su machete rebotaba en la corteza de un gigante de caoba. Dale con ganas, Serrano, que no estamos plantando papas. Sácale la mugre, le respondía Vargas, sin dejar de mirar hacia las copas de los árboles, buscando cualquier movimiento sospechoso. De noche, la chamba no paraba. Pero el enemigo, envalentonado por la oscuridad, intentaba infiltrarse, lanzar ataques sorpresa. Y era entonces cuando esos mismos obreros se transformaban. Dejaban las herramientas, empuñaban sus fusiles FAL y sus ametralladoras, y convertían su campamento de trabajo en una fortaleza inexpugnable. Las mismas trochas que habían abierto para el paso de las mulas se convertían en perfectos campos de tiro. Los troncos de los árboles que habían derribado se transformaban en parapetos defensivos. Los ecuatorianos esperaban encontrar leñadores dormidos y asustados. En cambio, se topaban con nidos de ametralladoras y un muro de fuego que los despedazaba. A los pocos días de trabajo incesante, los ecuatorianos decidieron que ya era suficiente. Lanzaron su primer contraataque masivo contra el campamento de ingenieros que estaba abriendo un claro para un helipuerto clave, un punto vital que llamaron Claro Victoria. Unos 200 soldados de élite ecuatorianos, los Siguias, expertos en guerra en la selva, avanzaron en silencio por la noche, con las caras pintadas y los cuchillos listos, esperando masacrar a los constructores. Esperaban pánico. Esperaban una huida desordenada. Lo que encontraron fue el infierno. Los ingenieros del sargento Vargas los estaban esperando. Habían usado su ingenio para algo más que cortar árboles. Habían canalizado un pequeño riachuelo para crear un lodazal frente a su perímetro. Habían colocado minas antipersonales caseras, hechas con latas y explosivos C4. Las líneas de fuego estaban perfectamente despejadas. Cuando los Siguias lanzaron su asalto gritando, fueron recibidos por una tormenta de plomo. La batalla fue salvaje, a corta distancia, un caos de gritos, explosiones y el tableteo seco de los FAL. En un momento crítico, una ametralladora ecuatoriana emplazada detrás de un enorme árbol caído estaba causando estragos, inmovilizando a todo un flanco peruano. Los ataques de la infantería que los apoyaban no lograban silenciarla. Entonces, un cabo limeño, un muchacho flaco y callado llamado Aurelio el Máquina Tazón, que en su vida civil había sido demoledor de edificios, tuvo una idea demencial.
mientras sus compañeros le daban fuego de cobertura, se arrastró por el fango con una mochila cargada de C4. No intentó un ataque frontal. Llegó hasta un gigantesco árbol lupuna que se alzaba precariamente justo encima de la posición de la ametralladora enemiga. Con una calma que helaba la sangre, colocó las cargas en la base del árbol, preparó el detonador y se arrastró de vuelta. «¡Cúbranse, carajo!», gritó. La explosión fue brutal. El inmenso árbol se estremeció, crujió como un barco partiéndose en dos, y luego se desplomó con la furia de un dios antiguo, cayendo exactamente sobre el nido de ametralladora. El sonido de la madera y la roca aplastando metal y carne fue nauseabundo. El flanco quedó en silencio. La balanza de la batalla se había inclinado. Al amanecer, el resultado era una masacre. Más de 150 cuerpos ecuatorianos yacían en el barro alrededor del campamento. Los ingenieros peruanos habían sufrido 12 bajas. 12 héroes. Pero lo que realmente dejó estupefacto al comando peruano, y lo que sembró el terror en el enemigo, fue lo que pasó después. A las 6 de la mañana, apenas una hora después de recoger a sus muertos y heridos, con el olor a pólvora y sangre todavía flotando en el aire, los ingenieros de Vargas ya estaban de vuelta en su chamba. El rugido de las motosierras se escuchó de nuevo, un desafío gutural a la selva y al enemigo. Para el mediodía, el claro victoria estaba terminado. Esa misma tarde, el sonido grave y familiar de las palas de un helicóptero Mi-17 del ejército peruano retumbó en el valle. Los soldados en la línea del frente, que llevaban días comiendo la mitad de sus raciones y contando cada bala, levantaron la vista. Cuando vieron al helicóptero descender en aquel claro que había aparecido de la nada, como por arte de magia, un grito de euforia y alivio recorrió las trincheras. No estaban solos. La línea de vida estaba abierta. El coronel Montoya, el jefe de ingenieros, escribió en su informe: «Los batallones de ingeniería son una combinación de herramienta y arma que el enemigo simplemente no es capaz de comprender». Y tenía toda la razón. Los ecuatorianos no podían procesarlo. Iba en contra de toda su doctrina militar. En su ejército, como en muchos otros, un constructor era un civil o un soldado de segunda línea. Un soldado de combate era una unidad de élite. La idea de que un charapa pudiera operar una motosierra por la mañana, y por la noche tender una emboscada mortal con la astucia de un comando, era algo ajeno, casi antinatural para ellos. Esta falta de comprensión les costaría miles de vidas. La guerra en el CENEPA se intensificó. Los ecuatorianos, desesperados, se dieron cuenta de que su mayor enemigo no era la infantería peruana que tenían al frente, sino los hombres que, metro a metro, les estaban robando su mayor aliada, la selva. Lanzaron ataques cada vez más feroces contra los ingenieros, tratando de cortar esa línea de vida que sangraba suministros hacia las posiciones peruanas. Fue un error fatal. Para ese punto de la guerra, los ingenieros habían perfeccionado lo que su coronel llamó construcción de combate ofensiva. Ya no esperaban a que una zona fuera segura para empezar a trabajar. Ahora avanzaban junto a la infantería de asalto. Mientras los comandos tomaban una cota, los ingenieros venían justo detrás, abriendo trochas para que subieran los morteros, despejando zonas de tiro, construyendo refugios improvisados. Eran la punta de lanza, pero una punta de lanza que construía en lugar de solo destruir. La noche del 13 de febrero, cerca del puesto de Cueva de los Tallos, los ecuatorianos lanzaron su ataque más grande y desesperado. Cerca de 300 hombres intentaron flanquear las líneas peruanas atacando directamente un campamento de ingenieros. Esperaban una victoria fácil que cortara la logística peruana de raíz. En cambio, se encontraron con una pesadilla de ingeniería defensiva. Los ingenieros habían convertido su campamento en una fortaleza digna de la Segunda Guerra Mundial, pero hecha enteramente de materiales de la selva. Campos de minas cubiertos de hojarasca, trampas de estacas de bambú afiladas, y posiciones de ametralladoras calibre .50 montadas sobre las plataformas de los camiones de transporte, blindados con planchas de acero que ellos mismos habían soldado. Los trocheros se habían convertido en castellanos. El combate duró 4 horas de una brutalidad indescriptible. Cuando amaneció, el campo frente al campamento era un matadero. Más de 200 soldados ecuatorianos yacían muertos. Los ingenieros habían perdido a 8 hombres. Un oficial ecuatoriano capturado días después, expresó su total confusión durante el interrogatorio. Con la mirada perdida, dijo: «No los entendemos. Son obreros que pelean como soldados de élite. Son soldados que construyen como ingenieros. No hay nada igual en nuestro ejército». Tenía razón. No lo había.
Las cifras finales de la campaña del CENEPA revelan la verdadera dimensión de lo que lograron nuestros ingenieros de combate. Abrieron más de 80 kilómetros de trochas vitales en la selva más densa del planeta. Construyeron a mano más de 30 helipuertos y claros que permitieron la evacuación de cientos de heridos y el abastecimiento de miles de soldados. Transportaron a hombros, a través del fango, cientos de morteros, miles de granadas y toneladas de municiones. Pero también, en combate directo, causaron más de 500 bajas al enemigo, defendiendo sus obras con una ferocidad legendaria. El costo fue alto. Muchos ingenieros cayeron en acción, víctimas de las balas, las minas o las enfermedades de la selva. Miles resultaron heridos. Pero su sacrificio no fue en vano. Por cada ingeniero peruano que cayó, más de una docena de soldados enemigos perdieron la vida intentando detener su avance imparable. Lo que el enemigo nunca entendió es que los ingenieros de combate peruanos representaban algo fundamental de nuestro espíritu. La idea de que un hombre puede ser más de una cosa. La capacidad de adaptación, la criollada llevada al arte de la guerra. En su doctrina rígida, un constructor era un constructor y un soldado era un soldado. Pero en el Perú, un charapa de Iquitos podía aprender a usar explosivos en semanas y convertirse en un guerrero más efectivo que cualquier soldado de manual. Un agricultor de la Sierra de Cajamarca podía defender su posición con la misma determinación que un marine veterano. Los ingenieros de combate del CENEPA demostraron que la flexibilidad puede ser un arma tan poderosa como la disciplina ciega. Que la improvisación puede superar a la doctrina. Que obreros convertidos en combatientes podían hacer cosas que los ejércitos tradicionales simplemente no podían ni concebir. El enemigo los llamó obreros. Leñadores. Fue el último error de subestimación que muchos de ellos cometieron. Hoy, los batallones de ingeniería de combate siguen existiendo. Su lema sigue siendo el mismo, construir para vencer. Pero la lección que enseñaron en el barro y la sangre del CENEPA permanece para siempre en nuestra historia. Nunca, jamás, subestimes a un peruano con un machete en una mano y un fusil en la otra. ¿Qué opinas de esta extraordinaria historia de valor y sacrificio? ¿Conocías el papel crucial que jugaron nuestros ingenieros en la victoria del CENEPA? Déjanos tu comentario y cuéntanos qué sentiste al escuchar sobre estos héroes anónimos. Y si estas historias de gloria peruana te encienden el corazón de orgullo, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Cada semana, te traeremos más relatos de aquellos que, con su sangre, sudor y coraje, escribieron las páginas